Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Voy a tener el gusto de presentar a María Laura Tramezzani, que está rankeada como una de las 100 mujeres más importantes de Argentina por dos publicaciones importantes. Tiene trayectoria de más de 25 años en el sistema financiero argentino e internacional. En fin, se desempeñó como directora ejecutiva en JP Morgan, en el área de Wealth Management. Es un currículum importantísimo, pero más que el currículum, a mí me interesa que ella hable y además que nos clarifique conceptos, no solamente a mí, a todos ustedes, respecto de algunas alternativas que traen aparejadas o los segmentos correspondientes al blanqueo. Así que, mi estimada, gracias por estar. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Pero por favor, el gusto no es. La presentación, no, está escrito. Muy bueno. Y además debe ser verdad, no, entonces. Vale, así que. Cosas tan en serio. No, pero a mí me gusta esto. Sí. Además, chapó por todas las mujeres que tienen esa capacidad para poder transmitir cosas. Así Muchas gracias. Bienvenido seas. Hablemos un poco de todas estas connotaciones tan particulares y todo lo que ha generado este blanqueo y cómo busquemos las aristas buenas del blanqueo, ¿no? Que esto es lo más importante y esa es un poco tu sugerencia o por lo menos tu recomendación. Mira, la gran arista buena es la transparencia. Obvio que la transparencia cuando sale cara no es muy agradable al bolsillo, ¿no? Pero no es menor y es un mundo que va hacia una transparencia donde dentro de unos años va a ser muy difícil dentro de este mundo tener cosas no declaradas, por lo tanto, de alguna manera yo diría que el presidente Macri es el viento de cola que recibe de parte del mundo, no es la soja, es el blanqueo. Y el blanqueo impulsado por el mundo va a traer que miles de argentinos vayan a presentarse a sincerar su patrimonio. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque justamente esto que decimos, es muy difícil en esta transparencia que las normas internacionales van a ir llevando de a poco hacia el intercambio automático de información por un lado en los países que conforman la OCDE, y por el otro lado, en países como Estados Unidos, que no ha firmado estos acuerdos, la disponibilidad del dinero que uno tenga radicado en los Estados Unidos sin posibilidad, de ser transparente al fisco, sea muy difícil de disponer de ese dinero afuera de los Estados Unidos. Te puedo interrumpir 2 segunditos en este análisis porque me parece que viene en cuento. ¿Vos crees que todo este esquema del blanqueo que se ha dado, como bien decís, del mundo hacia aquí, tiene su origen en las grandes crisis que se han producido en el mundo precisamente por el ocultamiento de determinados patrimonios, que ha generado crisis efectivamente cuando se ha mostrado una insolvencia ficticia o no? ¿Y ha ido aparejado este problema? Yo diría que el camino se comienza a partir, del efecto terrorista de la caída de las Torres Gemelas, el acta patriótica, como lo llaman, como se llama la ley, el Patriot Act, y a partir de ahí sistemáticamente, el no financiar terrorismo, el no financiar, o no permitir que los bancos escondan lavado de dinero y los temas que tengan que ver con temas de corrupción son, yo te diría, los 3 grandes ejes sobre los cuales se basa la necesidad de un mundo más transparente. Y sobre esos 3 grandes ejes, obviamente que los fiscos les resulta provechoso recibir ese dinero. Pero el eje de la transparencia fiscal viene mucho más por los actos delictivos que hay atrás de los patrimonios escondidos y que un origen causal en las necesidades de los fiscos. ¿Y vos pensás que un blanqueo o una digamos, una reglamentación como la que se ha instrumentado en el mundo
va a evitar que haya lo que se está dando en la Argentina, por ejemplo, estos lavados de dinero, todo ese tipo de cosas? Y mira, te lo hace mucho más difícil, muchísimo más difícil. Primero porque, a ver, las dos grandes jurisdicciones, digamos, donde se mantiene el dinero, digamos, afuera de los países originarios, y son Suiza y los Estados Unidos. El caso Suiza, que conforma parte de la OCDE, ha ido entrando y va a continuar entrando en intercambios de información automática. El intercambio de información automática te hace que como, digamos, Suiza como país vaya a entrar en ese proceso hacia un montón de países y bueno, y en lo automático no se avisa. Distinto es el intercambio de información que va a pedido de un juez por una causa específica, por un motivo específico. Esto es distinto, esto es un intercambio automático sin avisar a nadie. Caso americano, que no entra, digamos, dentro de este intercambio automático, sí genera digamos, las cuentas radicadas en los Estados Unidos van a ser de difícil disponibilidad afuera de los Estados Unidos porque cuando alguien invierte su dinero digamos, en una cuenta de inversión, en la mayoría de los casos lo hace con la finalidad de tener un patrimonio de bonos, de acciones, de fondos que son administrados para obtener una renta de ese dinero. Cuando uno vende, quiere hacerse de la disponibilidad de ese dinero, esa disponibilidad la obtenés vendiendo acciones, vendiendo bonos, pero no te la podés llevar de esa cuenta directamente, por ejemplo, a vos para que te compré un departamento digamos, hagamos un ejemplo, en Punta del Este y te quiero pagar el departamento. Para hacer, digamos, esa transferencia, yo primero tengo que pasar por una cuenta operativa, le hace una cuenta corriente. Y de esa cuenta corriente que tengo que tener en Estados Unidos, desde esa cuenta corriente te transfiero el dinero y te pago a vos en el banco en Uruguay. Vos estás en un banco en Uruguay que conforma parte de la OCDE. Por lo tanto, digamos, si bien adentro de Estados Unidos puedo estar protegido, afuera de los Estados Unidos, digamos, voy a entrar, digamos, esa transferencia va a entrar en tu cuenta y esa cuenta va a venir de una cuenta mía. Entonces, digamos, la disponibilidad del dinero en los Estados Unidos es un tema. Y estos dos factores, ya sea el intercambio automático de información, por un lado, digamos, que va a regir en Suiza, y por otro lado, la disponibilidad del dinero en las cuentas radicadas en los Estados Unidos, hace que ese dinero es difícil de esconderlo. Pregunto, porque me parece fantástico esto que estamos hablando. ¿Qué pasa con aquellos que no entran dentro del acuerdo, como por ejemplo los depósitos en las Islas Seychelles? No soy especialista en las Seychelles. Pero te das cuenta, o sea que hay formas de eludir todo esto, pero les va a ser difícil. Se van a quedar en las Islas Seychelles. Nada más. Bueno, vayamos crecerá mucho el Producto Bruto de las Islas Seychelles. ¿Qué sé yo? De todos modos, lo que importa ahora es hablar con claridad respecto de estas alternativas financieras que vienen como consecuencia del blanqueo. Mira, yo te diría las alternativas financieras como consecuencia del blanqueo se derivan de decir, ok, digamos, voy a blanquear, tengo este patrimonio, lo hemos analizado con mis contadores, voy a hacer un sinceramiento, digamos, total, porque si no, sinceramente, van a tener un problema, que el que pretende blanquear un pedacito y no blanquear otro, porque cae todo el blanqueo. Sí, digamos, se descubre que ha habido un pedazo de patrimonio que ha quedado oculto. Eso por un lado. Entonces, el cliente, digamos, una persona, una familia, decide que va a blanquear un patrimonio X. Ese patrimonio está constituido, obviamente, por bienes inmuebles, por patrimonio, por dinero líquido. En algunos casos puede existir dinero en efectivo, escondido en una caja de seguridad o abajo del colchón. Entonces, cada una de estas formas tiene, digamos, una penalidad o un impuesto que pagar. Vayamos a lo que es mi área de expertise, que es el patrimonio líquido. Y dentro del patrimonio líquido yo te diría
que la regulación, la ley, da lugar a que ese patrimonio líquido hay dos formas, te diría, de hacer frente y sincerarse. Primer tema, vas a tener que pagar un impuesto o una multa, porque bueno, esto no es gratis, ¿no? Ese impuesto o llamémosla penalidad, cuando se trata de patrimonio líquido, cuesta el 10% del patrimonio líquido a blanquear. Supongamos un blanqueo de $1.000.000 implica que voy a tener que estar, pagando un impuesto por $100.000. Si ese patrimonio se mantiene en cuentas en el exterior, yo voy a poder estar haciendo, la ley me permite que si no quiero pagar el impuesto, tengo 3 alternativas para no pagarlo. Una es, dos son suscribir 2 bonos distintos que está emitiendo el Estado Nacional a estos efectos. Uno de ellos es el llamado Bonar 19, cupón 0, es decir, eso quiere decir que rinde 0% hasta el 2019, donde yo lo que hago es suscribo, es decir, invierto mi patrimonio total a blanquear, es decir, ese $1.000.000, invierto en ese bono en el 2019, ese bono hasta el 2019 es en dólares, va a ser pagadero en dólares, pero rinde 0% y hasta el 2019 tengo indisponibilidad total de ese dinero. La segunda alternativa, pero no pierdo un centavo. Sí tengo lo que nosotros los economistas llamamos costo de oportunidad, es decir, aquello que dejo de ganar por mantener la plata, claro. Primero, porque tiene renta cero. 2, porque es indisponible. Y la disponibilidad del dinero es uno de los grandes temas por los cuales uno ahorra, porque dice, ante una eventualidad, ante una problemática, ante algo que me pasa a mi familia, esto no lo voy a poder tocar hasta el 2019. Entonces, ese costo es muy alto. Segunda alternativa, el Bonar 23, que es un bono emitido en dólares por el Estado Nacional, que ya está emitido, que va a regir hasta el 2023, que va a pagar un cupón del 1% anual y que es el llamado, la jerga lo llama bono mágico. ¿Por qué? Por cada dólar que yo invierta en ese título, estoy blanqueando 3. Supongamos que mi patrimonio, en vez de haber sido $1.900.000, yo invierto $300.000 en ese bono y blanqueo el total de mi patrimonio de $900.000. Es decir, por los $600.000, que blanqueé, que no invertí en el Bonar 23, tengo disponibilidad total de ese dinero. Hago con eso lo que quiero. Tiene un costo de oportunidad este título porque es indisponible durante los primeros 4 años. No puedo hacer nada, lo tengo que dejar en una cuenta, sin poder venderlo, ni moverlo, ni hacer absolutamente nada. Y a partir del 4.º año es negociable. Sin embargo, en la práctica, el título, si yo no quiero perder nada de lo que estoy invirtiendo, y al cabo de los 7 años quiero que el Estado me devuelva el bono en el cual invertí, este Bonar 23, pero me lo quiero sacar de las manos en el año, por decirte algo, en el 2020, muy probablemente ese título negocia descuento. ¿Por qué? Porque tiene un cupón del 1% anual y hay rentas más altas en el mercado. Entonces, para poder venderlo y hacerme del dinero, muy probablemente tenga que salir a venderlo a pérdida. Con lo cual, yo te diría que en la práctica, el famoso bono mágico es indisponible hasta, durante su plazo total de vida, que son 7 años, en la práctica. Esas son las 2 alternativas, para no pagar con bonos. Hay una tercera alternativa para no pagar el impuesto, es decir, eso que habíamos hablado del 10%, exactamente, de los 100.000, que es utilizar, invertir en fondos comunes de inversión cerrados que van a estar, van a tener un objeto especial dedicados al blanqueo.
El objeto especial es que se dediquen a, digamos, a temas que tengan que ver con la economía real. Pymes, obras de infraestructura, energías renovables, préstamos hipotecarios. La indisponibilidad en esos fondos es de 5 años. Tienen otro plus de tema, que la inversión mínima son $250.000 y un máximo de $10 millones. De esos fondos todavía sabemos muy poco, más que el objeto que van a tener, que eso es lo que marca la regulación. Ahora vendrán, digamos, los privados, que están ya muchos en proceso en la Comisión Nacional de Valores, haciendo aprobar sus distintos fondos, para que, digamos, veremos a qué alternativas y quiénes tenemos como desarrolladores inmobiliarios ofreciendo estos fondos, quiénes tendremos como gente que se dedica a energías renovables o temas de pymes. Y siempre estarán bajo el marco, ¿no es cierto?, de lo que es la ley de fondos comunes de inversión, la sociedad de gerentes que los administren y demás. Y hasta ahí llegamos con lo que son las alternativas de no pagar. 2 bonos, fondos comunes de inversión. Si no, tengo que pagar. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta final, ¿no? Y yo te diría qué tengo que hacer. Como tema eficiente y muy racional, digamos, yo tendría que pagar la penalidad y tratar de recuperar con mi patrimonio que me queda disponible lo que pagué y hundí en un impuesto. Y hoy por hoy, los bonos argentinos todavía tienen una renta súper interesante, tal que si vos invertís tu patrimonio, tu 90% de ese patrimonio que no lo pagaste con el impuesto, en una cartera de bonos argentinos, yo te diría que en menos de 3 años podés disponer de recuperar eso que pagás. Mi estimada María Laura Tramezzani, ha sido el broche final para la charla, para que la gente sepa efectivamente cómo moverse. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, hasta cualquier momento. Gracias. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën.